Amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Vamos a elaborar un cálculo de retención de ISR por PTU. Recuerda que para calcular el ISR de la PTU hay dos métodos. Uno, el del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el otro del artículo 174 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Elaborar estos dos cálculos te permitirá saber con cuál le retienes menos al trabajador y con cuál él podría recibir más dinero. Datos que vamos a necesitar, pues bien, el monto de la PTU a recibir del trabajador, el monto total. Vamos a necesitar también el importe del salario mensual que gana este trabajador. Vamos a necesitar pues el valor de la UMA, este es el valor de la UMA porque hay una parte exenta de PTU, tú recordarás. Y vamos a necesitar la tarifa mensual para calcular el impuesto sobre la renta. En este caso, esta es la tarifa del 2025. Y para no perdernos, vamos a irlo haciendo por pasos. Lo primero que calcularemos es la parte exenta de la PTU. El importe exento de la PTU lo encontraremos en la fracción 14 del artículo 93 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Menciona que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas hasta por el equivalente a 15 días de salario mínimo general. Recordemos que a partir del 2016, con el decreto de desindexación del salario mínimo como unidad de medida, cuando en una ley fiscal encontremos una referencia a salario mínimo, debemos interpretar que se refiere a la UMA. Esta es la UMA diaria del 2025. Por 15, 113.14 por 15 nos da 1697.10. Como puedes ver, aquí está la multiplicación. ¿Qué quiere decir? Si nuestra PTU total es de 20,000 pesos, a esos 20,000 pesos le tendremos que restar el importe exento de la PTU y el excedente o la diferencia, 18,302.90, será la PTU que va a pagar impuestos. Sobre esta PTU haremos nuestro cálculo de ISR. Bien, una vez que tenemos nuestro importe grabado de PTU, el primer paso es sumar la PTU al sueldo mensual ordinario. Por eso necesitábamos el sueldo. Entonces, el sueldo mensual, que es de 30,000 pesos, que es el que teníamos acá en los datos, más la PTU grabada, nos va a dar un total. Con este total haremos nuestro primer cálculo. Bien, paso 2, vamos a calcular un ISR de la suma de los conceptos anteriores, es decir, la suma del sueldo mensual más la PTU grabada. A este total de aquí vamos a aplicarle la tarifa de la resolución miscelánea fiscal, que es esta, la tarifa mensual de ISR. Nota aquí, este sueldo mensual, yo sé que tú pagas quincenal o pagas semanal, este sueldo mensual solo va a servirnos de ayuda para calcular el ISR. No quiere decir que tú le vas a pagar esos 30,000. Vamos a calcular PTU, tú de forma independiente calculas tu nómina. Este sueldo mensual no quiere decir que a fuerza le vamos a pagar esos 30,000, porque hay otras incidencias. Este sueldo mensual de aquí solo nos va a servir como indicador, como ayuda para calcular el ISR. No quiere decir que a fuerza le vayas a pagar esos 30,000. ¿Sí? Digamos que es un sueldo mensual ordinario, que es como nos indica la ley que calculemos el ISR de la PTU. Bien, entonces, pues ya tenemos 48,302. Vamos a buscarlo en la tabla. Si no me equivoco, nos corresponde este. Entonces, límite inferior, 31,236.5. Vamos a restarle 48 menos el límite inferior. Aquí tenemos un excedente. El porciento para aplicarse sobre el excedente del límite inferior es de 23.52%. Vamos a ponerlo. Es más, vamos a darle. Ahí
está, 23.52. Vamos a multiplicar 17.66 por 23.02. Nos da este impuesto previo. Y a eso le sumamos la cuota fija, que es de 5.004.12. 5.004.12. Nos va a dar un ISR causado 1 de 9.018.14. Este es el paso número 2. Número 3, vamos a calcular el ISR, pero solo del puro salario mensual. Recuerda, este dato es informativo. Entonces 30.000, su límite inferior lo tenemos entonces acá. 15.000 y vamos haciéndolo. Seguramente toda esta parte pues, ya la tienes más que dominada, pero para los que no lo conocen, lo haremos. Vamos a buscar estos 30.000 en la tabla. Y aquí está, ¿no? Está entre los 15.000 y los 31.000. Entonces el límite inferior sería 15.487.72. Vamos a sacar la diferencia entre 30.000 y 15.000, 14.512. La tasa que le corresponde es de 21.36%. Aquí va a ser la multiplicación de el excedente por la tasa. 3.099. Aquí le quito decimales. La cuota fija queda en 1.640.18. Y vamos a sumar impuesto previo más cuota fija. Ya tenemos 4.740. Ahora, paso número 4. Recuerda que esto es de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR. Paso 4. Al ISR causado en el punto número 2, el ISR causado de la suma de los dos conceptos, aquí le puse ISR causado 1, que son 9.018, le vamos a restar el ISR del puro sueldo mensual. Aquí le puse ISR causado 2, 4.740. Aquí me faltó ponerle menos. Vamos a ponerle menos. Y aquí le ponemos igual. Entonces el importe del ISR a retener es de 4.728.13. Ese sería el ISR a retener. Ahora, ¿cuánto va a recibir neto? Número 5. ¿Cuál será el importe neto de PTU a recibir? Pues bien, a la PTU que le corresponde al trabajador, que quedamos que va a recibir 20.000 pesos en total, le vamos a restar las retenciones. Menos... pues mira, está aquí. Entonces, la PTU que va a recibir el trabajador, que es de 20.000 pesos menos la retención de ISR, que quedamos que es de 4.278, esta persona va a recibir 15.721.87, ¿sí? Recuerdo a las guías del SAT, esto debería de ir en un CFDI independiente. Entonces, tú en tu CFDI le vas a poner monto de la PTU, ya ves que es grabado y exento. Monto de la PTU grabada 18.302, PTU exenta 1.697.10 en la parte de los ingresos. Y en deducciones le vas a poner retención de ISR 4.728.13. Y la diferencia es lo que le vas a pagar al trabajador, 15.721.87. Este es el primer método. Como puedes ver, no fue tan complicado. Una forma adicional de calcular ISR para PTU es con el artículo 174 del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta. A diferencia del anterior, este es más laborioso. Sin embargo, muchas veces en este método sale menos retención y le entregas más dinero al trabajador. A ver, entonces comencemos. El cálculo de retención por el artículo 174 del reglamento. Aquí lo puse de todos modos. Vamos a ir por partes. Este tiene más pasos que el anterior. Y lo primero es
algo que yo le llamo un cálculo de la PTU equivalente mensual, que es la fracción 1, que me dice la remuneración de que se trate se dividirá entre 365 y el resultado se multiplicará por 30.4. Quedamos que en este ejercicio que estamos viendo, la PTU grabada es de 18.302.90. Vamos a darle un formato de número. Y dice que esta PTU, que es la PTU grabada, hay que dividirla. Vamos a dividirla. 18.302 entre 365. Ese es el primer resultado. Vamos a darle nada más 2 decimales. Y a eso dice que hay que multiplicarlo por 30.4. Esto lo llamaremos la PTU equivalente o la PTU equivalente mensual para fines didácticos de este video. Aquí tenemos PTU equivalente 1524. Este es el paso número 1. En el paso 2, la fracción 2 indica, aquí se los voy a poner, a la cantidad que se obtenga conforme a la fracción anterior, es decir, a los 1524, se le adicionará el ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que percibe el trabajador en forma regular en el mes de que se trate, y el resultado se le aplicará el procedimiento establecido en el artículo 96. Bien, entonces a esta PTU equivalente, 1524, le vamos a sumar un sueldo que quedamos que era de 30,000 pesos, el sueldo mensual. Y ahora sí, vamos a calcular, ya que tenemos este dato, vamos a calcular el ISR de esta suma. Cálculo de ISR de la suma de los conceptos. Tenemos otra vez esta tabla. Voy a poner aquí el total, que es de 31,524. Y este es el que nos queda. Este es el que vamos a utilizar. Límite inferior 31,236.5. Ay, perdón, 31,236.5. Restamos el total menos el límite inferior, 287. La tasa que le vamos a aplicar es de 23.52%. Vamos a darle aquí unos decimales para que la veamos bien. Multiplicamos el excedente por la tasa. Nos da un impuesto previo de 67.72 y esto le sumamos la cuota fija, que es de 5,004.12. Ahora sí, impuesto previo más cuota fija nos da un ISR causado 1. Dejen un poquito más de formato para que lo veamos bien. Recuerda que esta hoja puedes obtenerla, nada más déjame ahí comentarios y te mando el link para descargarla. Ya tenemos este ISR causado 1. Dice, el impuesto que se obtenga conforme a la fracción anterior se disminuirá con el impuesto que corresponda al ingreso ordinario por la prestación de un servicio personal subordinado que se refiere a dicha fracción, calculando este último sin considerar las demás remuneraciones mencionadas en este artículo. O sea, un sueldo mensual solito tenemos que calcularlo, igual que lo hicimos en el ejercicio anterior. Entonces ahora vamos a calcular un ISR, pero del puro sueldo mensual, que quedamos que el puro sueldo mensual es de 30,000 pesos. Y que quedaba aquí. Entonces, límite inferior 15,487.72. El excedente, restamos 30,000 de 15,482. Nos da 14,512. A eso le vamos a aplicar este porcentaje, 21.36%. Entonces 14,512 por 21.36 nos da 3,099.
y la cuota fija quedamos que es de 1640.18. El ISR causado va a ser la suma del impuesto previo más la cuota fija, 4.740. Incluso este pues es el mismo que teníamos en el anterior, ya vieron, 4.740. El artículo señala que el impuesto que se obtuvo de la fracción número 2, que es este impuesto, le restaremos el ISR del sueldo mensual ordinario. Ya tenemos el ISR del sueldo mensual ordinario, entonces nos falta calcular la diferencia de ISR. ¿Y cuál es la diferencia? El ISR causado número 1, vamos a tenerlo para acá, 5.071.84, más el ISR causado, el ISR causado número 2, y tenemos la diferencia. Aquí vamos a ponerle menos, y aquí le ponemos igual. Ya tenemos esta diferencia. Fracción 4. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo, sin deducción alguna a la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Entonces vamos a la fracción siguiente. La tasa que se refiere a la fracción anterior se calculará dividiendo el impuesto que se determine en términos de la fracción 3 de este artículo entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1 de dicho artículo. El cociente se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Entonces necesitamos la diferencia que calculamos, esta diferencia 331, aquí la voy a poner, 331.83, entre la PTU equivalente, que es lo que nos menciona la fracción 5, entre la cantidad que resulte conforme a la fracción 1. Recuerda que la fracción 1, aquí la tenemos, es la PTU equivalente, 1524.41. Vamos a ponerle aquí un más y nos traemos esta PTU equivalente. Y vamos a dividir la diferencia del ISR entre la PTU equivalente y nos da 21.76%. Dice que lo expresemos en porcentaje. Yo aquí nada más le voy a poner porcentaje, ya, 21.77%. Recordemos que esta es la fracción 5. La fracción 5 es la que nos indica cómo calcular la tasa. Está al revés, la fracción 4 nos dice cuál va a ser el ISR a retener. Aquí le voy a poner fracción 4 con mayúsculas. Entonces, la fracción 4 nos dice el impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones a que se refiere este artículo, es decir, la PTU. Sin deducciones, la tasa que se refiere a la fracción siguiente. Ya tenemos la tasa, que es de 21.77. Entonces, la PTU grabada, que la tenemos acá arriba, que es de 18.302.90, la vamos a multiplicar por la tasa de retención, que es 21.77%. Entonces, multiplicamos 18.000 por 21.77 y nos da un ISR de 3.984. Vamos a ponerle un formato de número. Y ahora sí, de la PTU que le corresponde, que son 20,000 pesos, le restamos la retención, que quedó en 3.984.17, y el trabajador recibirá 16,015 pesos. Como puedes ver, con el método del artículo 174, recibe un poco más de dinero el trabajador. En el reparto de PTU la retención es menor. Antes de irnos, amigos, les recuerdo que tenemos nuestra hoja de PTU, donde van a poder encontrar los cálculos para hacer hasta 100 trabajadores. Calcula tanto la PTU que le corresponde a cada uno, la PTU grabada y exenta, y el ISR para PTU por los dos métodos. Este papel de trabajo, pues bueno, te servirá para corroborar los datos que haga, por ejemplo, tu software de nómina. Y si no tienes software de nómina y tienes que hacer este cálculo, pues este te va a ayudar. Y bien, amigos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que si deseas esta hoja de Excel que la acabamos de elaborar, pues nada más déjame ahí un comentario
solicitando el documento y te lo mando para que tú puedas ver cómo se hizo el cálculo y pues tú si quieres puedas hacerlo por tu cuenta. Mi nombre es Víctor Vázquez y te voy a ver el próximo video.